Hola, estimados estudiantes, ¿cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien, que hayan podido trabajar con los temas de la semana pasada. Algunos de ustedes compartieron esos organizadores gráficos con los tipos de podcast, ¿no? Bueno, y en esta tercera clase de lengua, el tema que nosotros tomamos para el área de lengua es justamente el guión. El guión de un podcast, y esto es lo que quiero repasar junto a ustedes en esta pequeña clase. Tengamos en cuenta, estimados chicos y chicas, que el guión es algo fundamental al momento de producir su podcast, ¿sí? Ustedes a lo largo del módulo 3 y como producto, ¿no es cierto?, van a elaborar un podcast de alguna temática que ustedes elijan. Y para ello, ustedes imagínense que no es cuestión de sentarse y empezar a hablar delante del micrófono, porque por ahí uno se pone nervioso, no sabe qué decir, cómo empezar, por dónde continuar. Entonces el guión es lo que va a organizar todo ese programa de podcast que nosotros vamos a generar, lo que va a indicar qué vamos a decir en cada momento y también los efectos que vamos a incluir. Cuando se trabaja de manera profesional, esos efectos, el momento en el que aparecen es fundamental porque eso va a servir para la edición o la postproducción de un podcast. Cuando hablamos del guión, estamos hablando del momento de preproducción. Para hacer un podcast tenemos el momento de preproducción, que es justamente la escritura del guión, pensar lo que vamos a decir, qué efectos vamos a necesitar, la producción, que es cuando lo hacemos, y la postproducción, que ustedes también la pueden practicar, ¿no es cierto?, donde van a agregar algunos efectos y entonces para eso el guión también les va a servir, porque allí va a estar indicado qué efecto van a agregar, en qué momento, qué sonido van a poner, etc. Bueno, recordemos, y ustedes lo tienen en la clase, que existen distintos tipos de guiones, ¿no es cierto? Los literarios son más expresivos, se escribe más lo que vamos a decir, ¿no es cierto? Los técnicos, al revés, tienen más indicaciones técnicas, qué va a aparecer en cada momento, qué vamos a colocar, qué efecto de sonido, qué música, etc. Y los técnicos literarios unen las dos cosas. Nosotros vamos a trabajar en una propuesta de guión técnico literario, en la cual vamos a colocar palabras y también algunas indicaciones técnicas. Los guiones pueden ser abiertos o cerrados. Los abiertos dan lugar a la improvisación, que en realidad los guiones siempre son flexibles, ¿no es cierto? Y europeos y americanos, nosotros vamos a trabajar con el formato europeo, que es un formato en 2 columnas, que nos va a permitir colocar de un lado todo lo que tiene que ver con los efectos, con la parte técnica, y del otro lado lo que vamos a producir. Entonces, vamos a unir esto, ¿no?, la escritura del guión, con uno de los temas que veíamos en la clase pasada, que es el proceso de escritura. ¿Se acuerdan que dijimos que el proceso de escritura tiene 3 momentos? La planificación, la puesta en texto y la revisión. Lo mismo vamos a aplicar al escribir nuestro guión, que la propuesta de esta semana es que ustedes se animen a escribir el inicio de sus guiones de podcast. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para escribir? Primero vamos a planificar nuestro escrito, nuestro guión, nuestra estructura. Después vamos a proceder a escribir y luego vamos a revisar lo que hemos escrito. Cuando está listo nuestro guión, ya podemos empezar a grabar, producir, postproducir, editar con Audacity, que seguramente lo están trabajando en otro campo de contenido, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a hacer en el momento de la planificación? ¿Se acuerdan que decíamos podemos usar distintas técnicas, ¿no es cierto? Una de ellas es la lluvia de ideas. Entonces empezamos a pensar a ver qué vamos a colocar en nuestro guión, qué momentos, qué entrevistados va a haber. Vamos anotando todo eso y después nos podemos armar un breve esquema. Sabemos que un podcast va a tener siempre una estructura con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, por ejemplo, en este momento de planificación vamos pensando, ¿no? En la introducción voy a saludar a mis oyentes, me voy a presentar el tema de este podcast. Después voy a exponer lo principal, voy a realizar una entrevista, ¿no es cierto? Voy a conversar con otra gente, vamos a hacer una mesa redonda, todo lo que ustedes quieran hacer en ese momento de desarrollo. Y finalmente, en la conclusión, voy a dejar una idea concreta a estos oyentes que se queden pensando en determinada cosa, en determinada situación. Voy a dejar una reflexión, voy a saludar a los oyentes, ¿no es cierto? Bueno, ahí ustedes piensan en lo que van a hacer.
Y acá, antes de despedirnos, quiero mostrarles un ejemplo. Tienen uno en la clase, pero a ver, veamos como para que ustedes entiendan bien lo que se les propone hacer cuando les hablamos de escribir un guión. Ven, yo por ejemplo quiero hacer un programa sobre Manuel J. Castilla, que es un escritor salteño muy famoso y muy bueno, con una obra muy hermosa, sobre todo de poesía. Bueno, yo decido armar mi guión sobre Manuel J. Castilla. Entonces ven cómo estructuramos el guión con formato europeo, con 2 columnas. En una vamos a colocar indicaciones técnicas y acá el audio, es decir, las palabras que vamos a decir los locutores. Y entonces estructuro en torno a una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer en la introducción? Nos imaginamos que el programa empiece con la canción La Zamba de la Pomeña, la de Eulogia Tapia, que es muy conocida. Esa letra la escribió Manuel J. Castilla. Entonces así va a empezar nuestro programa. Se escucha el inicio de la Pomeña, suena durante 1 minuto y después el locutor uno va a decir: queridos oyentes, buenos días. ¿Ustedes conocen esa zamba que acabamos de escuchar? Se llama La Pomeña y su autor es Manuel J. Castilla, un escritor salteño que entre otros textos escribió letras de zambas. Vamos a conocer este gran escritor y más cosas sobre esta hermosa zamba. Soy Magdalena y este es el capítulo 1 de mi podcast, que se llama, todo mi podcast, Grandes Escritores Salteños. Y después va a sonar el estribillo solamente de La Pomeña, muy corto, y ahí ya dejé planteada la introducción a mi podcast. ¿Cómo vamos a seguir? Bueno, yo voy a seguir diciendo que quiero contarles que Manuel J. Castilla nació en 1918 en Cerrillos. Cuento cosas sobre el escritor. Acá escribo lo que voy a decir. Esto no quiere decir que yo tengo que leer exactamente lo que escribí, pero sí que me va a guiar, porque ustedes recuerden que el podcast, la idea es que siga un formato conversacional, donde ustedes también van a dialogar con sus oyentes, ¿no es cierto? Entonces después digo, bueno, Salta está presente en la obra de Manuel J. Castilla. Escuchemos. Y entonces acá va a venir una pequeña música de fondo de Valderrama, que también es tan conocida esta canción, y la locutora, que es mi compañera de grupo con la que estoy trabajando, va a recitar unos fragmentos de un poema de Manuel J. Castilla que se llama Esta tierra es hermosa. Esto también está bueno, jugar con otras voces para darle dinamismo a nuestro podcast, ¿no? Entonces aquí esto es lo que va a decir la locutora 2, que va a recitar: Esta tierra es hermosa. Crece sobre mis ojos como una abierta claridad asombrada. La nombra con las cosas que voy amando y que me duelen. Todo esto va a decir la locutora 2. Después vuelve la locutora 1, que soy yo, y entonces les cuento que Manuel J. Castilla pertenece a un movimiento literario llamado La Carpa y que para conocer acerca de este movimiento hemos invitado a la profesora María Gutiérrez, que es experta en este movimiento, para que nos cuente de qué se trata. Y entonces digo: buenos días, profesora. Acá ya está la profesora a mi lado, o un invitado, y entonces ahora voy a dialogar con él. ¿Qué voy a escribir en el guión? Las preguntas que le voy a hacer, porque no sé qué me va a responder, ¿sí? Entonces, en ese momento yo escribo las preguntas para tener en claro lo que le voy a preguntar, pero esto es bastante flexible, porque por ahí, a partir de las respuestas del entrevistado, yo me imagino otras preguntas, ¿sí? Pero las tengo escritas en mi guión para después tenerlas presentes y recordar qué es lo que le quiero preguntar. Y finalmente después puedo seguir, ¿no es cierto?, con el desarrollo, y después voy a escribir la conclusión también en el guión. Sí, chicos, esto es para que vean un ejemplo de cómo ustedes pueden escribir sus guiones, ¿no es cierto? La idea es que se animen a hacer una pequeña actividad de escritura, un avance de lo que va a ser el guión de su podcast, porque ustedes tienen hasta la semana 14 para producir ese podcast, ¿no es cierto? Pero ya es bueno que tengan elegido el tema, el formato y que puedan comenzar a escribir sus guiones, ¿sí? De modo que los animo a hacer este ejercicio de escritura, a pensar el tema de su podcast, el formato. Este que les mostré recién es como un formato informativo, ¿no? Entonces vamos a dar información acerca de este escritor, de su obra, ¿no? Bueno, ustedes ya pueden pensar el formato y los animo a hacer este primer ejercicio de probar la escritura de un guión de podcast, de su podcast,
aunque más no sea una introducción, jugando también con efectos de sonido. Fíjense que en un video que les dejamos los remite a una página web, que hay un montón en internet, de donde ustedes pueden descargar sonidos. Recuerden que el lenguaje del audio, ustedes pueden jugar con sonidos, con músicas, con voces, con recursos para trabajar esos sonidos, ¿no es cierto? Para hacer ecos, para hacer que sean más lentos, más rápidos. Bueno, es muy mágico el lenguaje de los sonidos. Así que, queridos chicos, estamos en contacto, los espero en el foro, espero que se animen a compartir los guiones de su podcast y ya saben que estamos para acompañarlos en todo lo que necesiten. Muchos saludos y adelante.